es la que sigue en orden cronológico, atar. Y la segunda palabra es reprenderlo. Una vez que lo ataste en el nombre de Jesús de Nazaret a la entidad demoníaca, entonces ahora vas a reprenderlo. Y en griego bíblico, reprenderlo significa hacer sentir la autoridad que soy en Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es un honor que el cielo nos da el poder ser parte de esta amada audiencia y de esta amada plataforma. Hoy les habla su amigo y su hermano Dionis Luis. Es un honor ser parte de ustedes. Gloria al Señor que día a día nos están sintonizando. Y tengo la dicha, tengo el honor, aleluya, de aparte de estar con el Espíritu Santo, estar con el doctor Ruiz, que está con nosotros desde Panamá. Está con nosotros hoy, ha traído una palabra de poder y quiero que él se presente a la audiencia y él mismo empiece a esbozar la palabra del Señor. Gracias, evangelista del Señor Jesucristo. Amén. Pues aquí estamos, televidente y radio escucha, por la gracia del Señor, una vez más, compartiendo las verdades inmutables de las Sagradas Escrituras, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Y les saludamos y les mandamos un abrazo en el amor del Señor a los pastores, líderes, predicadores y al cuerpo místico de Cristo. Les saluda el reverendo Ruiz, misionero, maestro, conferencista y escatólogo internacional por la pura misericordia y gracia del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de guerra espiritual a nivel avanzado, pero desde una perspectiva práctica. Y hoy vamos a hablar entre algunas cosas, porque el tiempo no nos va a dar. En nuestra escuela teológica Adonai Etaí nosotros damos demonología teológica como materia en el pensum, pero la damos en un año. Entonces no puedo dar en un año, en unos cuantos minutos, tanto material, pero sí vamos a expresarle a ustedes, televidentes y radioescucha, las 5 palabras en el Espíritu de Dios que le tienen terror los demonios. Dios les bendiga. Wow. Increíble, 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 ministro Ruiz. No quiero tomar mucho tiempo. Yo quiero que ya usted empiece a esbozar la palabra porque quiero darle apertura a esto. Amén. Muy bien, gracias, evangelista del Señor. Amén. Bien. La Biblia dice en el capítulo 15, verso 3 del Shemot, hablé en hebreo bíblico, del libro de Éxodo, dice, el Señor es varón de guerra. Wow. En el hebreo bíblico es Mithamat Ishi Adonai. Mithamat Ishi Adonai, que también podría traducirse Mithamat Ishi Yahweh. La traducción literal sería: yo soy un ser que me inclino a la guerra, que me fascina la guerra, que me ubico en la guerra. Es decir, el código genético, el ADN de Dios mismo es la guerra. Dios no puede estar sin guerra. Le fascina la guerra, le encanta la guerra. Es tanto que le encanta la guerra a Dios, que es uno de los 5 motivos teológicos por el cual Dios permitió que el querubín, que luego pasa a ser Satanás, venga a nuestro planeta, porque tienes que formularte una pregunta, y es, si Dios sabía que Adán y Eva iban a fracasar y a pecar, ¿qué hace Satanás en el mismo planeta donde Dios va a crear a Adán y a Eva? Wow. Es una pregunta sencilla y fácil de responder. El punto es que Satanás está en el planeta Tierra, porque si Dios no permite que ese querubín pase a Satanás, y Satanás, valga la redundancia, quede en nuestro planeta, ¿con quién Dios pelea? Wow. ¿Con quién Dios combate? Porque en el código genético, el ADN de Dios es la guerra.
Dios le gusta la guerra. Por eso es que preparó al pueblo de Israel en la guerra y liderizó a Israel, suplantando a Moisés a un hombre de guerra llamado Josué. ¿Lo nota? Entonces, el versículo 3 del capítulo 15 del libro de Éxodo dice: el Señor es varón de guerra. Por lo tanto, si Dios es un guerrero, y que dicho de paso, me encanta algo de Dios, siendo Él guerrero, nunca ha perdido una batalla. Wow. Todas las batallas las ha ganado en el mundo espiritual y en el mundo natural. Pero hay algo. La Biblia dice: sed imitadores como hijos de Dios amado. Si Dios es un guerrero, su código genético en sentido espiritual es la guerra. El que pretenda servirle a Dios tiene que tener el mismo carácter de Dios. Wow. Si Dios es guerrero, yo debo tener una estructura de guerra, una mentalidad de guerra, un espíritu de guerra. Por lo tanto, en este contexto, hay 5 palabras que los demonios le tienen terror. Él lo escuchó bien. Lo que infunde miedo, lo que infunde terror a los seres humanos, le tienen miedo a otra cosa. Wow. Hay 5 palabras que los demonios le tienen terror, espanto. Que cuando un cristiano, en el Espíritu de Dios, proyecta estas 5 palabras en el mundo espiritual como saeta de Dios contra el reino de las tinieblas, pues causa un impacto en el reino de las tinieblas y los derriba. Wow. Y estas 5 palabras, evangelista del Señor, llevan un orden cronológico. El error más grande, o uno de miles de errores que se cometen en la guerra espiritual, es que la primera palabra que usan en forma desordenada es el famoso te echo fuera. ¿Lo recuerdas, evangelista? Sí. Te echo fuera y te electrocuto, te piso, te machuco y te vomito y te me vas al abismo. Imagínese. Por lo tanto, hay 5 palabras en orden cronológico y son las siguientes. La primera no es el famoso te echo fuera. ¿Por qué? Porque si usted dice te echo fuera demonio X tal, de X cuerpo humano, hay un problema. ¿Cuál? Que aunque ciertamente el poder de Dios te va a respaldar, hay un punto importante que resaltar. Wow. El demonio sale, pero vuelve de nuevo. ¿Por qué? Porque no está declarada la primera palabra. Y la primera palabra no es echarlo fuera. Si lo echas fuera, él va a volver a atacarte, va a volver a contraatacar. ¿Por qué? Porque tienes que usar la primera palabra en el espíritu contra el reino de las tinieblas. Y la primera palabra es atar. Wow. La Biblia dice: ¿cómo entrarás a la casa del hombre fuerte si primero no le atas? Y en el griego bíblico la palabra atar significa neutralizar, paralizar, inoperar. Cuando la entidad demoníaca se está moviendo en el mundo espiritual y tú dices: te ato en el nombre de Jesús, que por cierto tiene que eliminar el yo. No digas yo, porque usted no puede hacer nada. Es el yo de Cristo. Entonces, por eso es que la escritura en Marcos 16 dice: en mi nombre, no en tu nombre. No diga yo, elimine el yo. Y la primera palabra es atar. Entonces, cuando tú dices en el nombre de Jesús te ato, la fuerza demoníaca, la entidad de las tinieblas, queda paralizada, neutralizada, inoperante. No se mueve, ya no se desplaza. Wow. Y no podrá contraatacarte porque quedó en el mundo espiritual nulo. ¿Lo captó? Wow, pero si usted dice te reprendo o te echo fuera, él tiene la opción de volver a remontar y a reorganizarse y viene el ataque de nuevo porque no está atado. La Biblia dice: ¿cómo entrarás a la casa del hombre fuerte? Note la expresión: si primero no le atas. Note, primero. En griego bíblico primero es protón, que significa tomar algo en primera instancia para dejarlo cancelado, para que no logre su propósito. Wow. Número 2, después que lo atamos, viene la segunda palabra o expresión que es la que sigue en orden cronológico, atar. Y la segunda palabra es reprenderlo. Una vez que lo ataste en el nombre de Jesús de Nazaret a la entidad demoníaca, entonces ahora vas a reprenderlo. Y en griego bíblico, reprenderlo significa hacer sentir la autoridad que soy en Dios. Permítame hacer una analogía. Un policía de tránsito, ¿cierto?
cuando está parado debajo del semáforo, aunque no esté moviendo las manos, es una autoridad por el uniforme. Por lo tanto, en el mundo espiritual, el cristiano tiene identidad en Dios. Es una autoridad viviente. El uniforme de Dios lo tiene. Y el reino de las tinieblas tiene que respetarlo, porque tiene el uniforme de Dios. Tiene identidad. Pero cuando el policía de tránsito, en ese contexto analógico, mueve la mano debajo del semáforo, ya no es autoridad, es poder. Porque poder y autoridad no es lo mismo. Muy fuerte. En griego bíblico. Por lo tanto, cuando alguien dice, te reprendo en el nombre de Jesús, entonces el poder de Dios toma la entidad y hace que la autoridad delegada en el cristiano salga y sea aplicada en la entidad demoníaca. Y la entidad demoníaca entonces siente el peso de esa autoridad delegada. La tercera palabra, después que lo ataste, lo reprendiste, es la palabra famosa que le gusta en las iglesias pentecostales. Aquí es que viene la palabra que le gusta a los predicadores. El famoso te echo fuera. Entonces, aquí viene la tercera. Te echo fuera. Pero hay un problema. Yo he escuchado gente que dice, demonio tal, te echo fuera. Te electrocuto, te piso, te vomito, te lanzo, te me vas y después lo manda al abismo. Entonces yo dije, chanfle, recontra chanfle. Entonces el Padre va a decir, bueno, hay Padre, Hijo, Espíritu Santo y San Rafaela. Porque Dios no manda a nadie que lo mande al abismo. No está permitido en la Biblia. Cuando usted lo ata, lo reprende y lo echa afuera, el poder de Dios toma la entidad demoníaca y lo arroja a un lugar en el infierno que se llama las regiones secas. Entonces, primero lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera. Viene la cuarta palabra. Note que va en orden cronológico. Tienes que hacer esto orando en el Espíritu de Dios. Bajo la presencia del Espíritu Santo. No bajo impulsos emocionales, sino con entendimiento en el mundo espiritual. Viene la cuarta palabra, que es destronar. Te destrono en el nombre de Jesús. Y esta palabra se aplica en el Espíritu de Dios contra 3 categorías demoníacas que son demonios territoriales. Va contra el principado, la potestad, el gobernador. Porque el principado, la potestad y el gobernador son demonios territoriales. El principado toma una nación. La potestad toma las provincias de esa nación. El gobernador toma los municipios de las provincias de esa nación. Son demonios territoriales. Y ellos operan en las 4 esquinas de un edificio, de un templo, de una empresa o de una casa. Muy fuerte. Se establecen territorialmente. Y por eso tú tienes que en el mundo espiritual contra el reino de las tinieblas, bajo el Espíritu de Dios, proyectar la palabra destronar, que en griego bíblico significa atronox. Y atronos significa en los tiempos bíblicos un agricultor que mete su mano bajo la raíz del árbol y lo arranca de raíz. Por lo tanto, cuando tú dices en el Espíritu de Dios, te destrono, lo que estás haciendo es que el poder de Dios agarra al principado, a la potestad y al gobernador y lo destrona, lo arranca de raíz para nunca más esa entidad jerárquica volver más, porque quedó destronado. Y la última y quinta palabra es, entonces, en el nombre de Jesús, establezco el dominio de la presencia de Dios. Ahora imagínense, cuando llegas a la quinta palabra, prácticamente solo con la primera, ya el reino de las tinieblas está cancelado. Porque con la primera palabra, tú lo has atado. Ahora, quiero hacerle una pregunta, evangelista, y a los radioescuchas y a los televidentes. ¿Quién de los que me está viendo, escuchando, dará estas 5 palabras en el orden que la he dado? ¿Las estás dando en el orden cronológico como va? ¿O simplemente quieres ministrar liberación o hacer guerra espiritual? Simplemente diciendo, te echo fuera o te reprendo, no entendiendo que teológica y bíblicamente en la guerra espiritual no puedes enfrentar al reino de las tinieblas si no es atado el hombre fuerte. Primero es atarlo. Ahora entiendes por qué cuando reprendes y eches fuera, no es que no opere el poder de Dios, sí opera, pero es una guerra que estás haciendo golpeando al aire. ¿Por qué? Porque no está atada la entidad. Sigue operando, está libre porque no está atada.
Wow, tremendo, tremendo. Entonces, anclado en estas 5 palabras, que son las 5 estrategias o las 5 formas que se debe de ejecutar una liberación demoníaca. Entonces, ¿cuál es el error que se está cometiendo en este tiempo por la cual las personas no han sido libres de manera genuina? ¿O será que las personas no son libres y los demonios se incuban ahí dentro? ¿O verdaderamente hay una liberación a pesar de ese error que se está cometiendo de la liberación? Bien, si se ministra liberación en la guerra espiritual, golpeando al aire, sin objetividad, van a ocurrir 2 cosas. El predicador que está ministrando se va a frustrar emocionalmente porque no vio resultados en el mundo espiritual. Y número 2, la persona que está atada por las fuerzas demoníacas sigue cautivo. Porque la guerra espiritual, predicador que me está viendo, iglesia del Señor que me está viendo y escuchando, nunca haga guerra espiritual por emoción. Wow, tremendo. Hágalo con entendimiento por el Espíritu y por las Sagradas Escrituras. Porque si lo haces con impulsos emocionales, vas a fracasar. ¿Cuánta gente, por ejemplo, abriendo un paréntesis, corre a imponer las manos en la cabeza? Y cuando impone la mano en la cabeza, comienzan con el famoso forcejeo que a la pobre gente le van a arrancar la cabeza. Y el problema es que el demonio no afecta primero el cuerpo. Él afecta en la tricotomía humana, es el hombre interior. Wow. El demonio primero tiene que deteriorar al poseído de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Dios mío. Predicador, entiéndalo. No esté ministrando concentrándose en la liberación en el cuerpo, porque el demonio lo primero que hace es que busca el alma, busca en la tricotomía humana el alma. ¿Qué hay en el alma? Según el hebreo bíblico Nefesh, hay más de 15 cosas en el alma, y la principal de ellas es la voluntad. El demonio va al alma, toma la voluntad del cautivo, la cauteriza y no la deja libre. Wow. Pero si el predicador comienza a ministrar liberación y guerra espiritual en el cuerpo, jamás va a ser libre esa persona poseída, porque estás perdiendo tu tiempo. Wow. Porque la problemática espiritual de ese poseído no está en el cuerpo, está en el alma. Muy fuerte. En el alma está la voluntad, y la voluntad es la que está cautiva. Entonces, la liberación no debe ser de afuera hacia adentro, debe ser de adentro hacia afuera. Por lo tanto, el Espíritu de Dios debe venir a tu auxilio y liberar la voluntad de ese cautivo. Luego el Espíritu Santo debe ministrar el espíritu humano, que es la parte de la conexión, la parte que tiene relación con la presencia de Dios, la cual los demonios la toman y la afectan. Y por último, entonces viene la parte que a ustedes les gusta ministrar, que es la cabeza. Que una vez vi una administración de liberación y yo dije, carambolas, a esa persona le van a arrancar la cabeza. Entonces, no, la cabeza no es primero, ni el cuerpo, es lo último. Porque los demonios sencillamente en primera instancia buscan el cuerpo, porque son incorpóreos, necesitan materializarse. Pero lo primero que los demonios necesitan en su objetividad en el mundo espiritual no es afectar el cuerpo, es afectar el hombre interior, es el alma. Una vez que el alma está libre, el espíritu humano se recuperó, que es donde usted escucha a la persona cautiva decir, oh Dios mío, ayúdame, ayúdame Jesús. Ven Jesús a mí, es porque la voluntad en el alma quedó libre, el espíritu humano quedó libre y vino la recuperación de la conexión con Dios y el cuerpo ahora está pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Ok, perfecto. Entonces, dicho sea de paso, por eso nosotros vemos una escena cuando Jesús llega a Gadara, que lo primero que él hace es que libera el alma y luego entonces los de la ciudad llegan y lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Quiere decir, valga la redundancia, que lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, pero ya después de que Cristo liberó el alma. Ahora corroboro con usted en lo que usted dice, que realmente da pena y es lastimoso decirlo, pero que en esta generación se enfoca más en ver la liberación visible y no la liberación del alma. Cuántas cosas que aparentan ser libres, pero están esclavizados en lo más profundo. Entonces, ¿cuál es la idea del Señor con nosotros en el día de hoy? Y la idea del ministro que acaba de exponer la palabra, de que cuando nosotros vamos a entrar en guerra espiritual y a accionar en una liberación sobre una persona, es necesario enfocarse en el alma, en lo que no se ve, para que luego entonces el cambio venga desde adentro hacia afuera. Lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, pero luego de que él había dicho, déjanos ir a los cerdos.
O sea, Claro. no podemos pretender que alguien se siente, que alguien se vista y que esté en su juicio cabal si los espíritus todavía no han abandonado ese Claro. cuerpo. Y es importante, evangelista del Señor, televidentes, que el que va a ministrar liberación y guerra espiritual tiene que pedir al Espíritu de Dios que impacte no el cuerpo, Wow. sino el alma del que está poseído, para fuerte. que la voluntad del que está poseído quede libre. Luego el Espíritu Santo ministre el espíritu humano para que la conexión con Dios vuelva. Y de último, que el Espíritu Santo ministre el cuerpo para que el cuerpo humano sea asiento de la presencia de Dios. La administración de liberación debe ocurrir de adentro hacia afuera. Ahí entonces el demonio va a tener que reaccionar porque va a sentir un poder que lo está comprimiendo, lo está presionando de adentro hacia afuera, y la liberación va a ser perfecta, objetiva y real. Wow, es tremendo esto. Entonces, cuando nosotros vemos esta escena, cuando nosotros vemos que alguien ha sido libre de adentro hacia afuera, entonces tiene que haber un poder afuera que le dé una orden a lo que está dentro de ese cuerpo. Porque la liberación no viene porque el espíritu tome cabida en ti, sino que hay una voz que expulsa a esos demonios desde adentro para que salgan hacia afuera. En otras palabras, lo que está afuera hace que los demonios que están dentro salgan hacia afuera. Entonces me estás diciendo que los espíritus que habitaban dentro del cuerpo gadareno, ¿es cierto la teología de que eran más de 6,000 demonios que habitaban ese cuerpo? Sí, porque es que la expresión legión, aunque recuerde televidente y evangelista, que los demonios, todos los demonios tienen nombre de origen africano. Yemayapa, Pachangori, Chanyapa, Lomayón, Bequimbanda, Kumbanda, Macumba, Budúa, de Todalapa, Pacandelo, todos tienen nombre de origen africano. Y cuando tú traduces cada uno de los nombres de los demonios, eso te da objetividad en el mundo espiritual y saber con quién estás peleando. Y en otro aspecto, una legión es el término de que se usaba en la milicia romana para designar a lo que dirigía un centurión romano, que eran 6,000 soldados romanos. Por lo tanto, en el Gadareno, allá en Gadara, literalmente tenía 6,000 demonios. De hecho, hay dos cuerpos. Hay un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. En el cuerpo espiritual pueden entrar hasta más de 1,000,000 de demonios. Wow, tremendo, ministro Ruiz. Lastimosamente tenemos que decirle que ya hemos llegado al final ya de esta entrega. Quiero que el apóstol dirija una oración leve y sencilla para esta audiencia para ir cerrando este segmento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios de los cielos, que bendigas al auditorio, a los radioescuchas, a los televidentes. Gracias, Señor. Bendícele, Señor, en manera especial. Bendice a tu pueblo, a los pastores, a los líderes, a los maestros, Señor, que ellos entiendan que según Lucas 9, Mateos 10, tú nos has delegado poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas. Sí, Señor. Y el versículo 3 del 15 de Shemot de Éxodo dice, el Señor es varón de guerra, implicando que el código genético, el ADN de Dios en sentido espiritual, es que Él se caracteriza por ser un Dios de guerra. Por lo tanto, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor debe tener el mismo código genético de Dios, debe ser una iglesia de guerra, una iglesia de poder y autoridad activada sobre el reino de las tinieblas. Bendice, Señor, a tu pueblo en gran manera y a los amigos que no tienen a Cristo Jesús, que se vuelvan al Hijo de Dios, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias. Dios les bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Te habló tu hermano y tu amigo Dionis Luis y misionero Sergio Ruiz de Panamá. Shalom Baruch Hashem. esta es tu entrega, Excelencia Cristiana Televisión.